Bienvenidos. Salpicadero Ambiental nace de la necesidad de comunicar las inquietudes que tenemos y algunas de las cosas que hemos aprendido en la escuela, nuestro trabajo y vida diaria. Enfocados siempre a temas ambientales con un toque gracioso, pretendemos informar acerca de las noticias y temas ambientales del momento a nivel local, nacional e internacional que se encuentran en las principales cadenas de noticias, aportando nuestro conocimiento acerca de estos, para llegar más allá de la noticia y decir desde nuestro punto de vista y de la manera más objetiva y crítica qué es lo que creemos, qué es lo que opinamos, está causando este problema y cómo podremos solucionarlo. Bienvenidos a Salpicadero Ambiental, esperamos que les guste. Esperamos se encuentren muy bien desde donde nos estén escuchando. En este episodio hablaremos de un tema triste y muy preocupante, un tema que está sucediendo en todos los rincones de este lugar al que llamamos tierra, al que también le llamamos hogar, aunque no lo cuidamos. Y nace a raíz de la muerte de Homero. Si usted no sabe quién es Homero, quédese con nosotros, que más adelante les contaremos de él y por qué su nombre, al igual que el de muchos otros, han sido y son importantes en este planeta. Hoy hablaremos sobre los defensores de la tierra y de la naturaleza. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿A cuántas personas crees que asesinan al año por Hola defender Mario, la ¿cómo tierra estás? o Todos la los que nos naturaleza? escuchan, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario. Y como dices, es un tema triste, pero a partir de lo que ha salido en las noticias años pasados, pues yo en promedio, en general, pensaría unas 200 personas más o menos al año. Pues muy posiblemente, ¿no? Sea esa cifra. De acuerdo a un informe que da el Global Witness, en 2018 dicen que se asesinaron a 164 ambientalistas, mismos que lo único que hacían era defender los bosques, ríos, la naturaleza o el lugar en donde viven o vivían. Si hacemos un promedio, pues sería algo así como tres ambientalistas muertos cada semana. Este informe, pues, se publicó en julio de 2019, por lo cual pues, el informe de 2019 aún está disponible y esperaríamos que por ahí de julio de este año lo publiquen. Todos estos números, pues, se obtienen de los casos reportados y evidentemente podrían ser más altos. Como tú lo indicas, pues podrían ser 200 o 300. Eh, En este reporte, pues nos dicen que el lugar en donde más ambientalistas fueron asesinados es en Filipinas y el sector más letal para los defensores de la naturaleza fue la minería. O sea, es decir, que quienes protegen a la tierra para evitar proyectos mineros son a quienes más asesinan. En este rubro, pues se contabilizaron 43 asesinatos relacionados a la minería. ¿Y cómo ves, Gonzalo? ¿Por qué crees que esto esté sucediendo? ¿Quiénes crees que estén Pues sí te involucrados? creo, y ¿O qué bueno, crees que esté pasando? ya como es la tendencia global ahorita, faltaría ver qué porcentaje de ese son hombres y mujeres, aunque eso es un tema pues un poco más complicado, pero aquí lo que estamos viendo es que son defensores de sus tierras, generalmente, esos ambientalistas, y pues puede ser, como mencionas, si son proyectos mineros, pues esto es la minería, pues todo lo que se obtiene de materias primas, madera, agua, metales, piedras preciosas, perdón, se necesitan pues para ya casi todo lo que utilizamos hoy en día, ¿no? Tecnología, comida, los mismos accesorios, joyería, etcétera. Entonces, pues si dejamos de construir o estos proyectos de extracción, pues mucha gente perdería dinero y se perdería empleo también, pero estamos de acuerdo que no podemos tapar un hoyo para destapar otro, que es lo que estamos haciendo. Tapamos el hoyo de de nuestras necesidades como sociedad, pero estamos destapando el de Claro, nuestra salud porque hay que recordar que pues nuestro primer filtro, por así decirlo, pues es esta naturaleza, ¿no? Todos los bosques, los ríos, y que esta gente pues lo sabe, vive de ellos directamente y por eso los están defendiendo. Muchas veces estos litigios o estas eh, expropiaciones que se hacen, pues no son nada justas o no tienen una consulta para esta gente que no solo protege los bosques, sino vive de ellos. Entonces, tenemos que encontrar eso que mencionábamos,
el capítulo anterior sobre la sustentabilidad, ese equilibrio entre la tríada mágica, ¿no? De la sustentabilidad, economía, sociedad y medio ambiente. Entonces, es algo triste, pero pensaríamos que es por estos intereses individuales, ¿no? Que pasa. Exacto. Entonces, pues hace no Claro, ¿no? tanto, Corporaciones. Filipinas, como decías, que también esa zona de Asia es una muy grande en extensiones de selva húmeda, pues muchos de ellos hasta fueron a la cárcel, ¿no? Por estos intereses económicos y lamentablemente todavía en nuestros días la gente que tiene dinero es la que generalmente tiene el poder y tiene las influencias para mover. Y todo esto para satisfacer una necesidad que, como lo dice, es una necesidad alimenticia, pero para cultivar solo plátanos o estos otros casos que se ha dado con el aceite de palma, que también son monocultivos, y también se despoja a la gente eh, de sus terrenos, a la misma biodiversidad, pues es, es esto, ¿no? Es este problema de muertes de personas que protegen el ambiente y pues de especies. Y finalmente, yéndonos más al tema de Latinoamérica, pues Guatemala y Ecuador también están incrementando estos ataques hacia las poblaciones indígenas, ¿no? Ya sea por el auge de minería, proyectos hidroeléctricos o incluso agrícolas, como sucedió a finales del año pasado con lo de Bolsonaro y los incendios del Amazonas, ¿no? Que se decían que era para la ganadería. Exacto. Para Y incluso ¿no? esa carne no se iba a quedar en América Latina, sino se iba a exportar a Europa. Entonces, vemos que es un problema no de donde pasa, no de donde pasa la deforestación, no de donde están matando a las personas, sino que son influencias incluso externas a los países, generalmente, pues, en vías de desarrollo, que son los que tenemos más áreas verdes y más donde explotar. Y entonces yo ya te di estos ejemplos de Filipinas y de Guatemala, pero a ver, dime, habíamos mencionado un nombre al principio. ¿Eso dónde pasó, Mario? ¿Y qué crees que esté pasando? Pues mira, ¿no? Como bien lo comentas, ¿no? En el ámbito internacional, pues es muy visto, ¿no? Todo esto, asesinatos, muertes sospechosas, por decirlo de alguna manera. Pero no, bueno, hay que llamar las cosas Así por el es. nombre, ¿no? Muchos de ellos son asesinatos. Y asesinatos porque están defendiendo, pues, su tierra, ¿no? Nuestra tierra, la naturaleza que es de donde vivimos al final de cuentas. Y en México, pues, también se asesinan ambientalistas, no hay que censurarlo, ¿no? Aquí también se asesinan ambientalistas y es muy triste. De acuerdo a este mismo informe del Global Witness, México está en la sexta Siempre posición el de top asesinatos a ambientalistas. Se dice las que cosas resonantes. y pues lo malo es que para las Sí, no, estaría bien que fueran de las cosas buenas, pero muchas veces estamos en ese top de lo malo. Y como te decía, ¿no? Estamos en la sexta posición. eh, de acuerdo a este informe, pues en se este año, contabilizan 14 ambientalistas asesinados, ok, pero pues en 2018, que es donde salió el informe, ¿no? Todavía no sale 2019, esperemos que salga pronto, pero de acuerdo al Centro Mexicano del Derecho Ambiental, por el mismo periodo en 2008, ellos tienen un registro de 21 personas asesinadas porque defendieron el medio ambiente. Lo cual pues es una cifra mayor claro. que la reportada por el Global Witness. Tal vez algunos digan pues entre 14 y 20 pues no hay mucha diferencia, pero es una vida, es una persona que no debe haber muerto por algo así. Y bueno, nadie debería de morir por ninguna razón, Así es. a salvo por cosas naturales, creo yo. Eh, y algo que este reporte del Centro Mexicano dice es que el 39% de estos casos fueron agresiones que realizaron las autoridades. O sea, no un asaltante, no un maleante,
no una industria. O sea, las autoridades que son las que nos tienen que defender fueron quienes provocaron varias muertes. Y pues bueno, ¿no? A todos los que ya llegaron hasta aquí, me, Así me es. preguntabas, Gonzalo, acerca de Homero. ¿Por qué mencionamos ese nombre? Pues Homero Gómez, eh, Homero Gómez, pues fue un defensor de la mariposa monarca, a quien encontraron muerto. Hasta el momento de hoy, 5 de febrero que se está grabando este episodio, no se sabe realmente si fue asesinado o si murió por algún accidente. Lo único que se sabe es que encontraron su cuerpo muchos días después de que lo reportaron desaparecido y lo encontraron, digamos, en un pozo. Él no solamente defendía las mariposas, también defendía los bosques. Obviamente los bosques a los que llegaba la mariposa año tras año. El sitio en donde los defendía pues era en Michoacán. Y no defendía los bosques simplemente por las mariposas, también los defendía pues, por la importancia que tienen los bosques en la captación del agua, en el secuestro de carbono y entre todos los beneficios que nos dan los bosques. Gracias a su activismo, él ayudó a que se creara el santuario para proteger a la mariposa monarca, tratando de evitar la tala clandestina. Pero evidentemente es una zona muy conflictiva, sobre todo por Los grupos, aguacateros, ¿no? pues digamos que tal Los vez no se dedican a aguacateros actividades. y acá, ¿Mande? los de la Mary Jane. Exactamente todos ellos, ¿no? Que ellos querían pues talar bosques Supongo. para poder plantar Sí. plantas diferentes, ¿no? Y, y pues bueno, ¿no? Homero y su familia ya habían denunciado que Homero era constantemente acosado y era víctima de hostigamiento por estos grupos, ¿no? Que se dedicaban a actividades ilícitas, posiblemente no. Nosotros no lo sabemos, pero seguramente no eran muy lícitas. Eh, Apenas leí, ¿no? En diferentes medios, algo que Homero decía mucho. Él decía que muchas personas consideraban a las mariposas como las almas de los muertos que volaban libres y que otros las Ok. consideraban como que eran las novias del sol. Pero él consideraba para él que las mariposas representaban la libertad y la unión que debería de existir, porque para ellas no existían fronteras y el mundo era uno solo, ¿no? Haciendo La referencia migración, exacto. a la migración que tienen las mariposas desde Canadá hasta tierras mexicanas Así y es. poquito más al sur. Eh, y pues bueno, ¿no? O sea, hablamos de Homero, pero Homero no ha sido la única posible víctima de intereses ocultos, de industrias, de grupos ilícitos. Y lamentablemente, pues tampoco va a ser la última. Antes de Homero se asesinó a una bióloga, Nora López, quien fue responsable de un proyecto de reproducción de guacamaya roja y también defendía el hábitat de estas aves en el sureste del país. Ella fue encontrada muerta en un hostal con heridas de arma blanca. Evidentemente no fue asesinada, ¿no? Y antes de ella fue el biólogo Gabriel Ramos Olivera. Él era conservacionista y protector del Parque Nacional Chacagua en Oaxaca. Él fue asesinado por cazadores furtivos. Y antes de él fue el campesino tarahumara Isidro Valdenegro. Él defendía el bosque y ganó premios internacionales como el premio Goldman porque hacía campañas pacíficas contra la deforestación. Y así como ellos, pues creo que podríamos nombrar a cientos y cientos de ambientalistas que han muerto pues a mano de gente que está destruyendo la naturaleza, ¿no? Simplemente de 2018 podríamos nombrar a las 21 personas que fueron asesinadas y se tiene el registro, pero si nos vamos hacia atrás son cientos y cientos de personas. Creo que esto pues es muy lamentable, ¿o Pues no? sí, como dices, y ahorita que mencionabas, pues por eso guardo tanto silencio, ¿no? Porque me sorprende la cifra, los nombres, y pues que son colegas, ¿no? O sea, a nosotros pues vamos empezando en esto, tal vez no hemos trabajado tanto en campo o en conservación como ellos, pero pues esa es lo que, por ejemplo, es una de mis líneas de interés y de gusto, y entonces
Pues es a lo que también está presente, ¿no? Eh, a lo que te atienes en esta Sí, bella profesión. Y también recordé pues que sí, sí, sí. lo de los cazadores ilícitos pues fue algo que le pasó a Jane Goodall, ¿no? Esta famosa bióloga que estudió gorilas también murió por defenderlos. Pero entonces, Es pues cierto. México es un país que también se reconoce como muchos en América Latina donde se puede alzar la voz, podemos hacer marchas, podemos hacer plantones, podemos, pues bien se dice esa broma, ¿no? Que un ambientalista es el que se agarra y se amarra a un árbol para que no lo tiren, etcétera. Pero pues son acciones que en su momento han Claro. tenido resultado. Los tiempos cambian, sí, tal vez las formas de protestar también, pero pues no hay que dejarlo de hacer, ¿no? Entonces, pues, como dices, ¿quién puede ser los más vulnerados a ser asesinados aparte de los defensores? Pues yo pienso que pues las personas, como te digo, ahí hay gente indígena, científicos, los mismos ambientalistas, que hay que saber diferenciar, ¿no? Entre un ambientalista y un ambientólogo. Ambientalista es el que le gusta la naturaleza y la quiere defender, y el ambientólogo tiene muchas veces estas ideas ambientalistas, pero también nos dedicamos al estudio y al entendimiento de la naturaleza. Entonces, pues en general sería la gente que se preocupa por nuestro medio ambiente y solemos ser, me incluyo, pues esta última línea de defensa, ¿no? Porque tenemos las legislaciones, las leyes, pero pues que muchas veces esta falta de coordinación o esta falta de interés, como también salía una nota en la red social que al 70% o incluso más de México pues no le interesa este tema, ¿no? Entonces, si, si no les interesa el Sí, tema, pues yo creo lamentablemente. que muchas veces menos el hecho de que maten a alguien, que generalmente en los casos sociales y pues ya sea violencia hacia la mujer en cualquiera de sus aspectos, pues hay un poco más de voz, ¿no? Entonces, y no digo que sea un tema de menor relevancia, pero pues dentro de estos defensores de medio ambiente, pues también entran las mujeres, y si no nos preocupamos en general por estos defensores del medio ambiente, pues ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a entender? Quién lo va a defender, ¿no? Entonces, ya sea cuidándolos directamente Sí, claro. con la gente indígena, que generalmente sí es el frente de batalla más directo que existe, a pues nuestros colegas científicos, ¿no? Que tenemos que ir muchas veces a tomar muestras, a hacer las investigaciones para poder seguir entendiendo estos beneficios que nos brinda tener un ecosistema limpio, un ambiente saludable, y que pues a veces simplemente pues no es suficiente por estos problemas de interés. Eh, ya mencionabas a Nora, este, y bueno, con la famosa, ¿cómo se podría decir? Se me fue la palabra. Eh, eh, Mm, como sí, bueno, sí, la fama que tiene México de que a veces reprime mucho a a los periodistas y a quien quiere darle voz a esta gente, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que se cumpla pues claro. la libertad de expresión. Ojalá no nos baneen ya en el segundo programa, Sería eh, horrible, pero bueno, podríamos sí, arreglarlo pero pues más es que son light. temas que no se pueden tomar tan a la ligera, ¿no? Somos profesionistas, somos biólogos. Y, y pues también que la justicia pues se haga valer, ¿no? Tratar de dejar los intereses económicos y personales de un lado y ver el bien común. O sea, tener un medio ambiente sano nos hace bien a todos, no solo a los ambientalistas, no solo a la gente que vive ahí. Sí, claro. No, y es una excelente reflexión, ¿no? O sea, pues no simplemente tenemos que cuidar a, a ciertas personas, ¿no? O sea, realmente es algo que deberíamos de cuidar a todos, porque todos estamos involucrados
y todos tenemos derecho a alzar la voz, ¿no? O sea, seas del sur, seas del norte, seas hombre, seas mujer, no importa, ¿no? Aquí no hay distinciones, ¿no? O sea, todos estamos como en una lucha y la voz hay que alzarla. Ahora que dijiste hace un momento sobre ir a tomar muestras, ¿no? Durante la carrera, me acordé de algo que sucedió mientras yo estudiaba la carrera. Alguna vez fuimos a tomar pues muestras de tierra y muestras de plantas a Nanchititla, una región al sur del Estado de México. En ese momento íbamos con un profesor que yo admiro muchísimo. Eh, el punto es que íbamos, ¿no? Nos adentramos un poco pues, en el bosque y salimos a una zona de cultivos, ¿no? No parecía nada peligroso hasta que de repente salieron unas personas armadas, ¿no? O sea, era un profesor con 30 estudiantes, salen personas armadas a decir, pues, ¿qué están haciendo aquí? Y nosotros pues, estamos tomando muestras de suelo porque somos estudiantes y vamos a hacer, eh, pues, mediciones, ¿no? Sobre el suelo. Imagínate que esto nos sucedió siendo estudiantes. Ahora la gente que está inmiscuida y vive 24/7 dentro de las selvas, dentro de los bosques, pues a qué cosas se están exponiendo. Así es. Sí, mira que, bueno, te podría entender un poco, ¿no? Son cultivos, espero que sean lícitos, en su mayoría, si no, ok, ahora entiendo Lamentablemente ya, no, ya entiendo lamentablemente. esa reacción, pero por ejemplo, ahí hablamos pues ya de unos problemas legales, ¿no? Por no saber quiénes eran, etcétera, etcétera. Eh, pero a mí también me pasó algo no tan fuerte como eso, pero y fue cerca, fue en las Ciénegas de Lerma. Eh, Ahí es un problema que si quieren pueden comentar, si quieren que hablemos un poquito de esta región más cerca de nosotros y pues que es como un símbolo de las prácticas de campo de la UAM Lerma. Este, Fuimos simplemente a observar los daños sobre la expansión urbana y con Carla, Con exacto, y con Carlita, Rurik. Un saludo para ellos si nos escuchan. ya, ya, ya. Fuimos y literalmente no llevamos artefactos de recolección, solo era como una salida de campo de observación y de reflexión, porque, bueno, sabemos que las ciénegas es un hábitat importante de especies endémicas de México y de aves migratorias, y entonces un compañero llevaba una cámara, empezó a sacar fotos y de la nada salió un señor, no sabemos si era un ejidatario, un velador, pero con un machete. Y así a decir deja de tomar fotos o te rompo la cámara y no sé qué. Entonces, pues, Ajá. sí estuvo medio grueso porque todos nos quedamos así como en shock, así como, solo es una foto, señor. Y no, o sea, estaba súper molesto. Entonces ya, afortunadamente, Rurik tiene buenas formas de hablar, o no sé, habló con el señor, se calmó y ya solo nos invitaron a retirarnos, ¿no? Porque a pesar de esto, a Amablemente, por pesar de que es supuesto. un área federal, eh, pues están los famosos paracaidistas ahí, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que podemos Sí, hablarlo en otro episodio. Y regresando a lo de los activistas, pues no hay que dejarlos morir, ¿no? Un ejemplo importante de esto, eh, pues podría decirse importante, pero también un poco triste a la vez, es que cuando sucede un problema de estos, suele recordarse de algunos pasados, de un par de años. Pero pues como sociedad debemos tomar acción, debemos apelar a las autoridades, como lo hemos hecho en esta, o bueno, se ha hecho, ¿verdad? Las mujeres, generalmente en su movimiento, han hecho mucha presión a las autoridades, han logrado grandes o incitado a inicios de cambios en la reforma mexicana pues, para que tengan un mejor ambiente social, y nosotros podemos hacer eso para que tengamos un mejor ambiente en,
ambiental, ambiental. vaya la redundancia, un mejoramiento ecológico, pero podría decirse de trabajo para la gente que nos dedicamos a esto, de vida para la gente que vive de esto y de armonía simplemente para la sociedad en general. O sea, eh, no estamos diciendo que se cancelen todas los proyectos de extracción de recursos, de tala, etcétera, etcétera, pero hay que planearlos bien. Hay que dejar de llevarnos por intereses económicos e intereses personales y buscar un interés en general, tanto a la sociedad, a la empresa y ¿cómo ves, Mario? Sí, pues digo, tienes toda la razón, ¿no? O sea, también debemos de apelar a nuestra propia crítica y analizar pues todo lo que estamos haciendo y, y pues porque finalmente todo lo que hacemos daña a la naturaleza. Debemos de pensar en nuestros modos de consumo y no con esto digo que nos volvamos totalmente socialistas o cualquier otra cosa relacionada con Marx, simplemente pues analizar, ¿no? O sea, qué es lo que estamos haciendo porque todo eso daña la naturaleza y debemos de levantar la voz, ¿no? O sea, debemos exigir todo lo que estás mencionando, tenemos que hacer que también se ratifiquen diferentes acuerdos internacionales que México ha firmado, pero no se han pues ratificado en el Senado, ¿no? Un caso es el de Escazú, el cual se firmó en 2018 por Videgaray y aún no se ha ratificado dentro del Senado, ¿no? Y la misma ONU exige o le pide a México, le insiste en que es importante que sea ratificado, ¿no? Este acuerdo, pues, lo único que busca es garantizar garantizar la implementación plena de los derechos de acceso a la información ambiental y participación pública en diferentes procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y, y creo que también es bien importante no dejar de hablar de cada uno de los activistas asesinados, porque hablar de ellos, de sus historias, hacerlas visibles, es hacerles un homenaje, pero más que un homenaje, también es un llamado a la acción. Debemos de apelar a las autoridades para que apliquen estrategias y que terminen con la violencia existente y que pare la impunidad con la que operan todas las industrias o la mayoría de las industrias que explotan diferentes recursos naturales para el beneficio, pues, de unos cuantos. Sí, es importante y ahorita que mencionas el Tratado de Escazú, importantísimo, ¿no? La verdad yo no tenía conocimiento de él, pero ahorita que mencionas como de qué trata, pues importantísimo para el tema que tratamos en el capítulo pasado, ¿no? Eh, la misma prohibición de las bolsas de plásticos y el Tren Maya, ¿no? Es Porque, correcto. y si no se ha ratificado, pues yo creo que por eso también es como un plus para el gobierno que diga, pues ahí está el proyecto, yo lo voy a empezar, porque pues no le debo nada a nadie, ¿no? Entonces, eh, pues sí, recalcar que este tipo de acuerdos se deben también nosotros esparcirlo a la comunidad, ya sea digital, a nuestra comunidad escolar, a nuestra comunidad laboral, pues Así es. para que se informe, ¿no? Por ejemplo, yo siendo profesionista no lo conocía, no había escuchado sobre él y mira, ahora pues ya tengo más argumentos para que la próxima vez que me pregunten así como de, pues es que, ¿qué podemos hacer? Ahí está, un tratado internacional que generalmente van a la par de la Constitución Política Mexicana. Entonces, pues exigir también el cumplimiento de la LEGEPA, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Así es. Muy que bien, te la aprendiste bien. así Ay, me costó mucho trabajo, nombre. pues que igual sabemos que muchas veces las actualizaciones de las leyes y los reglamentos mexicanos pueden llegar a actualizarse hasta 40 años después, o, o cuando tienen intereses se actualizan cada 2 años, pues exigirlo, ¿no? Con nuestros representantes, eh, buscar una forma de implementarlos más fácilmente, evitarnos todo eso, esos trámites burocráticos y que pues no olvidemos alzar la voz. Recuerden
luchar por todo esto que nos interesa. Generalmente la gente que nos escucha es porque le interesan estos temas ambientales y buscar un mejor futuro para nosotros y las próximas generaciones. Y bueno, es tiempo de irnos. Esperemos que les haya gustado este episodio. Buscamos hacerlos concretos y ya su interacción y tener interacción con ustedes en nuestras redes sociales. Pueden darnos like, suscribirse, compartirlo y pues comentarnos. Ya les dimos temas de interés, lo de las ciénegas de Lerma. Nos pueden hablar cómo podemos dar consejos de llevar una vida más sustentable, etcétera, etcétera. Y bueno, también les vamos a compartir sobre este tratado de Escazú, la LEGEPA, los informes de Global Witness y pues cosas de información de periódicos independientes como The Guardian y muchos otros que generalmente no tienen intereses políticos. Entonces, Mario, un placer estar contigo, gente bonita, igual. Claro que sí, Gonzalo, un placer estar contigo, haber compartido contigo estos micrófonos y pues estar compartiendo esto que nos apasiona. Saludos a todas las personas que nos están escuchando, que nos están apoyando y que están acompañándonos desde el primer día. Por favor, no se olviden de darle suscribir, compártanlo con todos sus conocidos y que esto vaya creciendo poco a poco. No olviden tampoco seguirnos en nuestras redes para poder estar en contacto cercano y poder compartir todas sus dudas, tratar de resolverlas, o que si ustedes saben y nos pueden resolver nuestras dudas, pues por favor no dejen de hacerlo. Nos vemos en la siguiente y por el día de hoy es todo.